Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas tardes. Muy bien, bueno. Bueno, em, ¿pudieron ver el video de la clase pasada? ¿Alguna duda que haya quedado? En la clase pasada correspondían a dos unidades, que era la unidad 6 y unidad 7. La unidad 6 eran un grupo de funciones llamadas las breve function, que permitían realizar determinadas operaciones sobre una tabla a partir de un criterio determinado. ¿Sí? No es muy difícil, pero si no llegaron a ver el video de la clase, mirenlo y cualquier cosa me pregunta. Bien, en la unidad 7, que también fue la semana pasada, vimos un par de herramientas que sirven para la facilitación en el momento que tenemos que resolver algunas situaciones problemáticas. En particular, dentro de este conjunto de herramientas llamadas What If, que estaban acá en Data, Pronóstico, What If Análisis, había tres herramientas. Escenario Manager, el que me permitía a mí tener una colección o un conjunto de valores con los cuales simplemente los iba cambiando para ver cómo evolucionaba o cómo cambiaba alguna fórmula que hice en mi libro. La función goalSeek, que nos permitía, a partir de alguna función que llamamos función objetivo, que era dependiente de una sola variable, que busque qué valor tiene que tomar esa variable para que nuestra función objetivo llegue a tener el valor que deseamos. Sí, Mari. Profe, disculpa, yo tengo una consulta de cuando hicimos el de escenarios, porque cuando creamos el que era el mejor, o sea, Sí. en la nueva página que se creaba, solo me quedaba en el cuadrito el número del mejor, pero para peor caso y caso neutro, que eran los que ya existían, digamos, los escenarios que ya estaban hechos, me quedó value y no sé cómo, A ver, o sea, ahí no lo entiendo vemos. por qué quedaría así. O Ahí sea, estamos. ¿qué En puedo esta verificar? pantalla, ¿no? Claro, Bien. Esto que estaba acá, ¿sí? Está más que nada como una ayuda a memoria. Nada tiene que ver con el administrador, ¿sí? Es una ayuda a memoria que se construye como para tener una idea de los escenarios que vamos a hacer. Dentro de los escenarios manager, ¿está bien? Nosotros acá en esta pantalla podemos definir todos los escenarios que necesitemos. ¿Bien? No le subí la hojita. Bueno, ahora después le subo las hojas del martes. Si nosotros seleccionamos un caso en particular, un escenario, le damos Show, ¿sí? Y van a cambiar los valores que están asociados a ese escenario. Estos son los valores asociados al escenario. ¿Sí? No. Ahí. Bien. Si en cambio vos lo modificás, al momento de modificarlo, te va a preguntar cuáles son las celdas que va a querer cambiar y los valores que querés que tomen esas celdas para ese caso en particular. ¿Bien? No sé si vos hiciste el mismo ejemplo que estábamos viendo o te claro, sí, construiste. sí. No, ¿Sí? no, o sea, sobre ese, cuando voy a querer cambiar de escenario para ver, por ejemplo, qué me dio el peor caso, una vez creado ya el mejor, Ujú. automáticamente esos datos que van cambiando ahí se me pone value, salvo para el que es mejor caso. Puede Pero ser no. que, claro, vamos a agregar uno. Vamos a agregar escenario nuevo. ¿Sí? Las filas cambian de tal. Acá pone valores. No sé qué pasará si yo no le pongo un valor a 1. A ver, elijo nuevo.
Sigue funcionando igual. Lo único que se me ocurre es que por ahí tenga algún... No. ¿Querés compartirlo si lo vemos? A ver, ahí pruebo de compartir. Dale, para que habilito. Ahí está. A ver. Es útil tratar de ver errores, así aprendemos, ¿sí? Ah, bien. Ahí se está viendo, sí. A ver, parate en la celda C9. Ahí. ¿Toco algo? Apretá F2, como para entrar a editar la celda. O hacerle clic. Ahora funciona. Ahí está. Está marcando C8, que es la cantidad, más 1 más C2. Ah, me parece que tenés tema con la coma y el decimal. Y eso como... Claro, fíjate que vos en Ah, C2 acá quizás. es Claro. 0.02. A Tenés que ver. poner 0,02. ¿Ves? Ahí se alineó. Lo mismo te pasa en C4 y en C5. C4. Claro. ¿Sí? En tu configuración de tu computadora, el separador decimal Ah, es la sí, coma. sí. Está. ¿Está Ahí bien? quedó. Sí, sí, ahí sí hago. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero ahí se me cambió Claro, acá ahora también de nuevo. claro, en el escenario Claro. lo tenés. Sí, sí, sí. Vas a tener que Claro, se cargó modificar el así. escenario. Claro, directamente voy a editar. Claro, editate el escenario, que seguramente habrás puesto un punto. Y ahí, tipo, ¿cómo, Y dale OK. cómo pasa? ¿OK? Tipo, ah, listo. Claro, acá, por ejemplo. Claro, ahí va con coma. Tu, Claro, se- tu separador decimal es con coma. bárbaro. Buenísimo, gracias. Nada. Entonces, sí, bien. Genial. Entonces, la limitación que teníamos con el GOLSIC era que solo funcionaba para una sola variable independiente. O sea que teníamos una función objetivo, ¿sí? Pero siempre utilizando una variable independiente. ¿Está bien? Vamos a tener otra herramienta, ¿sí? Además de GOLSIC, que es un poco más flexible, más amplia, e inclusive le vamos a poder agregar restricciones en cuanto a los valores que queremos que determine, ¿sí? Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de la organización esta, ¿sí? La organización de esta conferencia, y vamos a utilizar la otra herramienta, que es la herramienta Solver. ¿Bien? Esta herramienta nos permite ahora, a diferencia del GOLSIC, resolver problemáticas en las cuales tengamos más de una variable. Pero no solamente eso, sino que además yo necesite agregarle restricciones, ¿sí? Al momento de resolver. Por ejemplo, en este caso, no se da, ¿no? Pero no hay ninguna restricción sobre la cantidad de asistentes, ¿sí? Pero cae de maduro que los asistentes tienen que ser un número positivo. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo en el que se nota eso. Entonces, si bien para nuestro ejemplo no es necesario agregarlo, sería conveniente decir, mira, elegime los asistentes, pero ese número tiene que ser positivo, ¿sí? O inclusive, mi salón puede tener una capacidad máxima. Entonces, elegí asistentes siempre y cuando no te pases de la cantidad máxima, ¿sí? Entonces yo le estoy agregando restricciones.
cosas que con el GoalSeek no puedo. Vamos a utilizar esta otra herramienta, que es la herramienta Solver, en la cual ya la pantallita es un poco más compleja con respecto a lo que era la de GoalSeek, ¿sí? Nos va a estar pidiendo, igual que antes, cuál es la función objetivo, ¿sí? En este caso, bueno, justamente estamos parados en C9, donde tengo la función objetivo definida. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esa función objetiva? Antes, con el GoalSeek, lo único que podía hacer era ir por un valor, ¿sí? O tener un margen determinado, o llegar al break-even, o ganar tanto, ¿bien? Ahora tengo otras opciones, donde la voy a querer maximizar o la voy a querer minimizar, ¿sí? Luego le voy a indicar qué celdas quiero cambiar, ¿sí? Y fíjense que ahora habla de plural, habla de celdas, ¿está bien? O sea que yo, en el caso del solver, a diferencia del GoalSeek, le puedo indicar un conjunto de celdas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un margen de ganancia de 250.000, bueno, la función objetivo la quiero setear a 250.000, ¿sí? Por ahora la vamos a borrar, ¿bien? Y le damos resolver. Van a salir una ventanita, fíjense que se calculó todo igual que el GoalSeek, encontró que la cantidad de asistentes son 313, en realidad son 312,64. Tengan presente siempre el tema del redondeo, en caso de que sean unidades, ¿sí? Pero bueno, no importa, saltemos eso por ahora. Descubrió que necesito 313 asistentes para llegar a un margen de 250.000, ¿sí? O sea que funcionó casi igual que el GoalSeek. Bien. Ahora, me da dos opciones. O mantengo la solución, con lo cual le doy OK y queda así como está. O restauro los valores originales y cancelo y queda como estaba originalmente, ¿sí? O bien, volvemos, resolvemos, ¿sí? Y le digo que lo deje. Le digo OK y me deja el valor calculado. También tenemos la opción de ir probando, que resuelva, y si yo le tildo acá que vuelva, ¿sí? Va a volver otra vez a la pantalla del solver. O sea, para ir probando distintos parámetros. Ahora es aburrido porque tenemos uno solo. Listo. Volvimos a anterior. Bien. Bueno. Esa es la función básica que tenemos. Ahora hay que tener algunos cuidados. O sea, si yo organizo un evento es para ganar dinero o recaudar dinero, ¿sí? Entonces mi función objetivo quiero, por ejemplo, maximizar. Bien. Al momento de maximizar mi función objetivo, ya se estarán dando cuenta que si quiero maximizar eso, la cantidad de asistente va a ser, cuanto más asistente tengo, más margen voy a tener, ¿sí? Y ahí va a suceder algo. Me va a decir que la función objetivo no está convergiendo, ¿sí? O sea que no se está aproximando a un número, ¿bien? O sea, entendemos que cuanto más asistente tenga, más margen tengo, ¿sí? O sea que voy a tener un límite teniendo infinito. Entonces no converge a un número para poder resolver, ¿bien? Con el solver nos puede llegar a pasar más fácilmente este tipo de errores, a diferencia del GoalSeek. Bien, entonces lo cancelamos y volvemos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, yo quiero maximizar, quiero ganar lo más posible. Bien, pero mi salón tiene una capacidad máxima de
200 personas. ¿Está bien? O sea, en el salón yo no puedo meter más de 200 personas. Eso, bueno, acá dice 1000. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle 1000. La capacidad máxima de la sala es de 1000 personas. ¿Ok? Eso pasa a ser lo que conocemos como una restricción a mi problema. No puedo meter la cantidad que yo quiera. ¿Sí? Como máximo puedo poner 1000. Es ahí donde vamos a agregar restricciones. ¿Sí? ¿Qué cosas están sujetas a restricciones? Bueno, agreguemos una nueva restricción. ¿Cuál es la celda? Y fíjense que cuando hablamos de celda puede ser cualquiera de las que están involucradas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser ni la objetivo, ni la variable, sino cualquiera de las otras, ¿sí? Las que no sean constantes, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo a la agencia, ¿sí? La función de la agencia depende de la cantidad de asistentes. Entonces yo, mira, yo a la agencia no le quiero pagar más de 15.000. Esa sería otra restricción. ¿Sí? Entonces, yo no quiero superar que la cantidad de asistentes sea mayor a 1000. Con lo cual, la cantidad de asistentes tiene que ser menor o igual que 1000. ¿Sí? Bueno, agrego y me habilita para agregar otra, ¿sí? Restricción. Le damos cancelar para que quede sola. ¿Ven? Bueno, acá por suerte nos pone el nombre de la celda para que sea más legible. Acabamos de aplicar una restricción. ¿Sí? Entonces ahora al momento de maximizar mi función objetivo manipulando la cantidad de asistentes, no va a poder superar la cantidad de 1000. Le damos resolver, encuentra una solución, ¿sí? Y fíjense que nos dice, encontró una solución y todas las restricciones fueron satisfechas. ¿Sí? Como era de esperar, la cantidad de asistentes va a ser 1000. ¿Sí? Dado el caso nuestro que aumentar asistentes, ¿sí? Como es una única variable, va a ir aumentando. ¿Ok? Por ejemplo, como les decía, acá a la agencia, ¿eh? Es 30 por cantidad de asistentes. Bueno, yo en realidad a la agencia no le quiero pagar más de 20.000. Entonces agrego otra restricción. A la agencia no le quiero pagar más de 20.000. Ok. Tengo dos restricciones ahora para resolver mi problema. ¿Sí? Siempre y cuando que estoy buscando maximizar. No pagarle más de 20.000 a la agencia y que la cantidad de asistentes sea menor o igual que 1000. Le damos resolver. ¿Sí? Encuentra una solución, satisface todas las restricciones y fíjense que a la agencia le paga 1000 y la cantidad de asistentes queda en 667. ¿Sí? O sea que una de las restricciones podríamos decir que es más fuerte que la otra. ¿Bien? Inclusive fíjense que ya tenemos acá el botón para grabar en el escenario. ¿Sí? Nos va a pedir un nombre. ¿Sí? Y queda grabado los valores que encontró en el diccionario. ¿Está bien? Entonces, si vamos al administrador de diccionario, acá tenemos el ejemplo que acabamos de crear. Editamos, ¿sí? Cambiando solo la celda 8. Lo único que podía cambiar era la cantidad de asistentes y tenía este valor. Ese es el valor que determinó el solver. ¿Sí? O sea que en el solver, como me va a permitir evaluar, me va a permitir descubrir varios valores, bueno, me va a dejar guardarlos en escenarios. ¿Sí? Yo puedo probar distintos valores con el solver y cada conjunto guardar un escenario para futuras validaciones.
Bien. Le damos OK. Cancelamos. ¿Sí? Bueno, este era más o menos un ejemplo introductorio de cómo funciona lo que es el solver, ¿ah? En un ejemplo clásico como hicimos de la clase pasada con una sola variable. Vamos a un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Donde sí acá vamos a tener más de una variable, ¿sí? Vamos a borrar esto, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos lo que es una fábrica, ¿sí? Que en particular fabrica juguetes, 5 tipos de juguetes distintos, fabrica payasos, muñecas, relojes, barcos y coches, ¿sí? Cada uno de estos productos insume una determinada cantidad de productos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la venta de cada uno de estos productos de forma unitaria es lo que tenemos acá abajo, ¿sí? O sea que un payaso vale 15 pesos, una muñeca vale 30 pesos y así siguen, ¿sí? Y mi gran duda es cómo obtengo yo una ganancia máxima, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi variable? ¿Cuánto tengo que fabricar de cada juguete? ¿Sí? ¿Cuántos payasos tengo que hacer? ¿Cuántas muñecas tengo que hacer? ¿Cuántos relojes tengo que hacer? Y etcétera. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que el payaso utiliza 3 unidades de pintura azul, 2 unidades de pintura blanca, 1 unidad de plástico, 3 de madera, 1 de pegamento. Y así cada uno de ellos. O sea que estos datos que tenemos acá son datos fijos, ¿sí? Son datos que están dados, ¿bien? Lo que yo quiero determinar es, bueno, quiero maximizar mi ganancia, quiero ver la mayor posibilidad de ganar dinero. Entonces, ¿de quién construyo más? ¿Ok? Y ahí es que voy a tener 5 variables para determinar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si yo acá digo, bueno, a ver, de payaso construyo 15 versus 10, ¿ven? Voy a estar ganando un poquito más. Si acá construyo 20 muñecas, gano más, ¿sí? 50 relojes, gano más. 60 coches, gano más, ¿sí? Pero no es tan fácil la vida, porque no es que yo agarro y fabrico a lo loco. No voy a poder fabricar así como si, ¿está bien? Yo en mi stock voy a tener una cantidad determinada de los productos. Vamos a ponerlo un verdecito más claro, ¿sí? Yo de pintura roja tengo 625 unidades. Pintura azul, 640 unidades. ¿Bien? O sea, que no es que yo me puedo venir acá, por ejemplo, coches y me hago 1000 coches. ¿Sí? 1000 coches necesitaría 3020 unidades de pintura. Pero yo tenía 625. Me estaban faltando 2325. ¿Sí? O sea que no puedo poner libremente el número que tengo acá, sino que estos números que yo voy a poner acá van a entrar en juego con las cantidades de pintura disponible, ¿sí? Fíjense que se convierte en un problema, ¿sí? Un poco más complejo en este caso, ¿bien? Porque yo necesito maximizar la ganancia. Es un problema típico en producción, ¿sí? Maximizar la ganancia con el stock disponible que tengo. Entonces, para lo cual, mis variables a jugar. Estas son las que el solver tiene que determinar. Esta es la pintura o los materiales que dispongo. Entonces, calculo
¿sí? ¿Cuántas unidades se están usando? ¿Está bien? Por ejemplo, hago un suma producto de pintura roja, ¿sí? Multiplico las cantidades de pintura roja según las cantidades de unidades que fabrico, ¿sí? En este caso tengo la muñeca 1 usa 1 por 10, 10, más 1 por 10, 20, más 3 por 10, 30, 50, ¿sí? Ahí usamos entonces la función suma producto, ¿ok? Cualquier duda, abra micrófono y pregunta, ¿sí? Y así siendo, con lo cual, en cantidad restante, ¿sí? Es simple. Es la cantidad disponible menos la cantidad usable. Entonces, ¿voy a tener restricciones? Sí, voy a tener restricciones. Voy a tener que tener cuidado que la cantidad restante no sea negativa, ¿sí? Que esa cantidad siempre sea mayor que 0. Mayor o igual que 0, ¿sí? Si me quedan 0, quiere decir que usé todo lo disponible, ¿sí? Estos son ejercicios de lo que se llama programación lineal. ¿Bien? No vamos a entrar en detalle, solo lo vamos a usar nada más, ¿sí? Bueno, en este caso de ejercicios, siempre hay que tener mucho cuidado cómo planteamos la tabla, cómo la construimos, la información que tenemos y demás, ¿sí? Bueno, entonces, esta va a ser nuestra condición, ¿sí? De variables a determinar. Vamos a ir entonces en Data, Solver, ¿sí? Vamos a borrar todo, así empezamos de 0, me ha quedado grabado. ¿Cuál es mi función objetivo? La maximización, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? La función objetivo es la ganancia total. ¿Qué quiero hacer con la ganancia total? Quiero maximizarlo. Perfecto. ¿Cómo lo voy a lograr? Modificando estas variables, ¿sí? Entonces, esas son las variables que yo quiero ir modificando para obtener la ganancia total. Le damos resolver y obviamente, ¿sí? No va a converger. Fíjense los números que nos puso. Empezó a fabricar a lo pavote. Dijo, bueno, fabriquemos, 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 ¿sí? Total, no hay ningún límite. Entonces, volvemos a nuestro caso de acá y vamos a tener que agregar las restricciones, ¿sí? Pertinentes. Vamos a pedir entonces que como restricción, dejará hacer todo junto, a ver, esto que está acá tiene que ser mayor o igual a 0. No sé si me va a dejar agarrar el rango, a ver. Parecería que sí. Sí. No. Bueno. Hizo lo que queríamos. ¿Cumplió con las restricciones? Sí. Cumplió todas las restricciones posibles. Pero, ¿qué pasó? No fabrica nada. ¿Sí? Entonces vamos a volver. Y en este caso vamos a modificar nuestra restricción. Hacer acá. Vamos a borrarla. Vamos a agregar. Vamos a decir entonces que este tiene que ser menor o igual que este. Este tiene que ser menor o igual. Este tiene que ser menor o igual. Este tiene que ser
Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí estamos pidiendo que la cantidad usada tiene que ser menor o igual que la cantidad disponible. ¿Sí? Y va a buscar que maximice nuestra función objetivo. Veamos que resuelva. ¿Sí? Y de alguna manera, llamémosle mágica por ahora, ¿sí? Lo que va a hacer es determinar las variables que nosotros le estamos pidiendo, ¿sí? Estas 5 variables, para maximizar la función tomando en cuenta las restricciones que le pusimos. ¿Sí? Fíjense en particular que usó casi todos los materiales, pero me sobraron pegamento. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, quedamos ok. ¿Sí? Acá teníamos apretado el volver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de una manera bastante sencilla, ¿sí? Logramos que el Excel nos determine los valores de varias variables para conseguir una solución, ¿sí? De un sistema bastante complejo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta acá? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. ¿Sí? Algo que no les mostré acá, que borré y no les mostré. Solver. Tenemos la opción de cuando definimos, ¿sí? Todo nuestra parametrización del solver, poder grabarlas en la planilla, todos los datos, ¿sí? Para eventualmente recuperarlos. Entonces vamos a ir acá, grabar, cargar o grabar. Selecciono un lugar donde lo quiero grabar, por ejemplo, acá, y le digo grabar. ¿Sí? Y acá se grabó toda la información necesaria si yo quiero luego recuperar la configuración de mi solver. ¿Sí? Por ejemplo, hago el solver, reseteo todo, ¿sí? No dejo nada, dejo todo vacío. Entonces voy a cargar, digo que lo quiero cargar desde acá, cargar, y no me cargo todo, creo que tengo que pintarlo, cargar, y ahí me cargó todo junto con las restricciones. ¿Sí? O sea que yo puedo tener varios intentos de hacer el solver y luego ir recuperándolos en la medida que yo los vaya a necesitar. ¿Sí? Bien, siguiente ejemplo, más o menos parecido al que vimos recién. ¿Sí? Vamos a tener la única diferencia ahora que seguimos teniendo la cantidad de elementos a fabricar, ¿sí? Pero agregamos un par de variables más. ¿Está bien? Como es costo, precio de venta, ya lo teníamos. ¿Sí? Ya teníamos ganancia por unidad. ¿Sí? Y acá empezamos a tener, por ejemplo, si yo reduzco en una unidad de plástico la muñeca con un impacto de 10 pesos en el costo, ¿está bien? Comparar. Entonces acá me puede servir mantener un escenario. ¿Sí? Entonces lo primero que es armar el solver, ¿sí? Para ver la cantidad que necesito trabajar. ¿Sí? O sea, estas son mis variables libres, variables independientes. Vamos a agarrar el solver. ¿Dónde está mi función objetivo? Es esta de acá.
Bueno, es ganancia. Ganancia siempre voy a tratar de maximizarlo, cambiando qué valores, ¿sí? Em, agrego, ¿sí?, las restricciones. Esta es la parte aburrida cuando son muchas. Ahí está, ¿sí? Y ahí tenemos las restricciones. Entonces, solvemos. Nos determina un determinado valor, ¿sí? Le damos OK. Está bien. Y la idea sería, bueno, a ver, esto es lo que yo voy a tener, ¿sí?, en cuanto, vamos a copiar aparte, el estado actual, ¿sí? Entonces, la idea, preguntan ahora, bueno, este sería mi valor. Vamos a copiar el valor. ¿Qué va a pasar si en la producción de las muñecas, ¿está bien?, reduzco en 1 la cantidad de plástico, con lo cual en el costo de la muñeca se reduce 10 pesos. O sea que en vez de valer 55, vale 45. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a resolver para poder comparar. Ya nos queda construido todo. Resolvemos. Ok. ¿Sí? Y fíjense que ahora nos conviene fabricar 2 payasos menos, fabricar más muñecas, menos relojes, menos barcos y menos coches, ¿sí? O sea que con ese cambio me conviene fabricar más muñecos, más muñecas y menos de los otros juguetes, ¿sí? Bien. Ejemplo 4. Tema de envíos, ¿sí? En este caso es un poco más complejo, ¿sí? Porque vamos a tener más variables, vamos a tener muchas variables ahora, en el cual nosotros tenemos, ¿sí?, una tabla de doble entrada donde tenemos costos de envíos, ¿sí? Por un lado yo voy a tener los depósitos, 3 depósitos, uno en Buenos Aires, uno en La Pampa y uno en Bariloche, ¿sí? Esos son los 3 depósitos que hay, donde se almacenan los productos. Tengo por otro lado 6 locales de venta al público, ¿sí? La primera tablita de doble entrada que tenemos acá nos indica los costos de enviar mercadería desde tal depósito a tal local, ¿sí? Entonces, mandar desde La Pampa a Santa Fe me cuesta 30. Mandar de Bariloche a Buenos Aires me cuesta 108, ¿sí? Esta tablita que tenemos acá es eso, es información de los costos de envío desde los depósitos hasta las distintas, hasta los distintos puntos de venta. ¿Bien? Y lo que va a aparecer acá en esta otra tabla grande es, bueno, a ver, quiero enviar y cumplir lo que, en la medida que se pueda, lo que me pide cada local, ¿sí? Entonces, Buenos Aires necesita 150 unidades. Mendoza me está pidiendo 225. Santa Fe 100.
Rosario 250, Santa Cruz 120, San Juan 120, Santa Cruz 150. ¿Sí? O sea que hay una necesidad de 995 artículos que se están pidiendo. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Sí? Esto de acá es necesidad. Obviamente voy a estar moviendo artículos de un lado al otro. El mover artículos de un lado al otro tiene un determinado costo. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a querer hacer con este costo de envío? No voy a querer maximizarlo. Por todo lo contrario, voy a querer minimizarlo. ¿Sí? Y en otra contraparte, lo que estoy teniendo acá es la cantidad de elementos que tiene cada depósito. ¿Sí? El depósito de Buenos Aires tiene 400 unidades. El depósito de La Pampa, 350. Y Bariloche cuenta con 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué son todos estos numeritos que están acá? Bueno, esos numeritos que están ahí son justamente las variables que yo tengo que ajustar para minimizar el envío. ¿Sí? O sea, a Buenos Aires le tengo que mandar 150 unidades. Bueno, ¿cuántas unidades le mando de depósito de Buenos Aires? ¿Cuántas unidades de La Pampa? ¿Cuántas unidades de Bariloche? A Mendoza, ¿cuánto le mando desde Buenos Aires y La Pampa y Bariloche? ¿Sí? Teniendo presente que cada depósito tiene, ¿sí?, un stock determinado. ¿Ok? O sea, no es que tienen libre stock, tiene un stock determinado. Entonces, bueno, tengo que mandar la mayor cantidad de elementos, ¿sí? Y a su vez minimizar el costo de envío. ¿Sí? Bueno, ¿cómo armamos todo esto? ¿Sí? Las variables a cambiar en este caso son todas estas. Hasta ahora los ejemplos que vimos, ¿sí?, son variables contiguas. ¿Está bien? No es necesario que esas variables sean contiguas. ¿Sí? Pueden estar separadas, en cuyo caso las separamos con el punto y coma. Vamos con el solver. Nuestra función objetivo, ahora en este caso, va a ser el costo de envío total. ¿Sí? El costo de envío total se calcula como la cantidad de envío desde Buenos Aires, la cantidad de envío desde La Pampa, la cantidad de envío desde Bariloche. ¿Sí? ¿Qué celdas tengo que ir cambiando? Todas estas de acá. Ahí está. ¿Sí? Ir cambiando todas esas celdas. Bueno, a ver, me van a faltar un par de restricciones. Ahora vemos. A ver qué hace esto. Obviamente no va a converger. ¿Sí? Fíjense que tiró número a lo loco. ¿Bien? Entonces, restauramos los valores originales y volvemos como estábamos antes. Tenemos que empezar a poner restricciones. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser nuestras restricciones? Y bueno, en primera instancia, que la cantidad que necesita Buenos Aires versus la cantidad que le voy a enviar no sea superior. ¿Sí? Entonces, agregamos esa restricción. Que la cantidad enviada tiene que ser menor o igual que la cantidad que necesita. La cantidad enviada tiene que ser menor o igual que la cantidad que necesita, y así con nosotros.
Ok, ¿sí? Entonces son 6, tenemos 6 restricciones. Perfecto. Bueno, probemos a ver qué sucede. Ya le puse algunas restricciones. ¿Serán suficientes estas restricciones? Fíjense que tardó un poco más, ¿sí? Me dijo que encontró una solución. Se cumplimentaron todas las restricciones, pero, ¿qué está pasando en el depósito de Buenos Aires? Me está quedando el stock en negativo, ¿sí? O sea que desde Buenos Aires salieron más productos de los que tenía, ¿sí? O sea que tengo que, esta solución que me brindan no me sirve y voy a tener que agregar más restricciones, ¿sí? Que en los depósitos no me pueden quedar cantidades negativas, ¿sí? Entonces vamos a agregar que la cantidad que me queda en el depósito tiene que ser mayor o igual a 0. La cantidad que me queda en el depósito de la pampa tiene que ser mayor o igual a 0, y lo mismo con Bariloche, ¿sí? O sea que con las tres primeras, bueno, acá arriba de todo, estas tres primeras restricciones, me estoy asegurando que no salga más productos de los que hay en cada depósito. Con las siguientes 6 restricciones, ¿sí? Me aseguro que no se envíe a una sucursal más de lo que está solicitando. Y a nosotros queremos minimizar, ¿sí? Para empezar, minimizar el costo de envío. Y ahí le pusimos minimizar. Bueno, minimizó. 0. Más chico que 0 es imposible, ¿sí? No mandas nada y listo. Se acabó. ¿Está bien? Entonces, tenemos que reacomodar un poco, ¿sí? Lo que van a ser nuestras restricciones. ¿Está bien? Nosotros acá pusimos que los depósitos tienen que ser mayor o igual que 0, que las cantidades enviadas, ¿sí? Tienen que, no pueden ser mayor a las enviadas, con lo cual, bueno, si manda 0, está todo bien. Y tendríamos, ¿sí?, que indicar como restricción que se envíen elementos. Si esto yo le pongo como restricción mayor a 1, a ver, esta restricción tiene que ser mayor o igual a 1 y me lo va a dejar todo en 1. A ver, vamos a cambiar estas. Vamos a ponerle que es igual. Así que le cumplan lo que pide. Directamente. Ok. Ok. Ahí está.
¿sí? Entonces, ahí encontramos una función, una solución, ¿sí? La cual está minimizando y está cumpliendo con todos los requerimientos de cada una de las sucursales, ¿sí? Fíjense que se empieza un poco a complejizar el tema de las restricciones cuando los problemas empiezan a ser un poco más complejos. ¿Está bien? Entonces le damos OK. ¿Sí? Resolver y OK. ¿Sí? Entonces, definimos, ¿sí?, cuáles son nuestras variables independientes. Tenemos que definir cuál es nuestra función objetivo. O sea, la función objetivo juega el mismo rol que con GoalSeek, es la que nosotros queremos maximizar, minimizar o llevarla a algún valor determinado, ¿sí? Y lo que hay que definir bien claro, acá estaban, ¿sí?, las restricciones que necesitamos. O sea, que estaban ahí, no las había visto. ¿Bien? Definimos qué restricciones queremos. ¿Bien? O sea, yo quiero cumplir con todos los locales gastando lo menos posible en cuanto a envío. Entonces, por ejemplo, fíjense que para Rosario, ¿sí?, estoy mandando 25 unidades de La Pampa y 225 unidades desde Bariloche, ¿sí? A ver, quiero ver una cosita. Bien, bueno. Em, ¿Se entendió entonces esto del solver, cómo funciona? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Genial. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nos quedan, esto era un ejemplo de matriz que había quedado, vamos a sacarlo, no tiene nada que ver. Este era un ejercicio de repaso, si lo tienen, se los dejo ahí para que puedan practicar. Nos quedan las clases, ¿sí? Así coordinamos todo ya, del 16 de noviembre, 23 de noviembre. ¿Sí? Tenemos estas dos clases. A pedido de todos los otros chicos de los otros dos cursos, ¿sí?, el parcial será será la semana del 30 de diciembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo que me estuvieron comentando, la semana del 23 van a dar, No, profe, de noviembre, ¿no? si no, 30 de diciembre como que Ya, vamos ya a no. estar medio, medio alegre. Sí, la semana del 30 de noviembre. ¿Sí? Porque me estuvieron comentando que la semana del 23 van a estar a full con otras materias. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo así. No les quiero molestar, no les quiero joder la vida. ¿Sí? Es una materia taller para que se sigan herramientas y demás. Entonces, la metodología va a ser similar. Van a ser varios días para que tengan para resolverlo. Seguramente arranque el primero o el 2, o sea, el miércoles o el jueves arranque, hasta el sábado inclusive. ¿Sí? Así tienen tiempo tranquilo de resolver el parcial. ¿Sí? Los temas que nos están quedando, que vamos a ver ahora en la clase que viene, tiene que ver con lo que es Power Pivot y datos externos. ¿Sí? Que un poquito más o menos algo de Power Pivot les conté cuando vimos, ¿se acuerdan que hicimos las tablas dinámicas vinculadas que yo les mostraba un dibujito?
¿sí? Que estaban las tablitas relacionadas. Bueno, eso salía de Power Pivot, ¿sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver eso. Power Pivot, datos externos, ¿sí? Cómo me puedo traer datos desde una base de datos, desde un archivo de texto, ¿sí? Cómo hay que, lo que se llama curar esos datos, cómo volcarlos a nuestro Excel, ¿sí? Y la clase del 23 vamos a ver lo que son las macros, ¿sí? O sea, cómo crear nuevas funcionalidades eh, dentro de nuestro Excel. ¿Se acuerdan que en un momento habíamos creado una función, ¿sí? Que era para contar apariciones? Bueno, vamos a crearla como que es una función real, ¿sí? Y esas son las dos cositas que nos quedan. ¿Está bien? Así que, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿les parece todo bien? Algo con lo que se hayan quedado con ganas de ver, por ahí lo podemos echar. ¿Nada? ¿Les parece bien entonces la planificación? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Dijiste más o menos hasta el que arrancaríamos en esa fecha, pero hasta el sábado Hasta 4 el habías sábado. dicho. Sí, 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 hasta el sábado inclusive si tienen un sábado por las dudas. ¿Sí? Ah, sábado por la noche, perfecto. Claro, o sea, tipo sábado 10 de la noche se cierra. ¿Sí? Buenísimo. Sí, sí, Pero es sí. una consulta, ¿y el examen va a ser tipo práctica como el que hicimos la vez pasada? Eso lo estoy evaluando todavía. Si va a ser así tipo práctica o práctica más chiquitita con algunas múltiples choice, algo más, más ameno. Ah, ok. ¿Sí? Eh, ya les digo, o sea, no quiero complicar la vida porque sé que los fines de noviembre son heavies. ¿Sí? Se les juntan todas las otras materias, entonces no quiero tampoco distraerlos demasiado en otras materias. Y ya que tenemos, ¿sí? Una pues, pequeña flexibilidad en cuanto a los tiempos, aprovechémosla. ¿Sí? Así que bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, si no, nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Y si no vieron el video del martes, mírenlo por favor, que tiene que ver con 2 unidades. ¿Sí? No son difíciles, pero peguen bien la ojeada. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Bueno chicos, nos vemos entonces el martes. ¿De acuerdo? Va a ser una muy linda semana y éxito si tienen algún examen estos días. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Ahora subo todos los Excel.